En esta oportunidad vamos a estar compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Para eso, pues, quiero invitarles primeramente a que vayamos a un versículo en la carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, en el verso 13 del capítulo 4. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Repetimos, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en este momento. Queremos, Señor, aprender más de tu palabra. Queremos ser instruidos, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Soy un instrumento en tus manos para que tú lo uses para honra y gloria. Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos, amigos, Padre Celestial, que hoy en esta reunión y a través, Señor, de esta medio, Padre Celestial, de Internet, están recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. En una oportunidad le hicieron una entrevista a un escritor y le estaban preguntando si él era realmente adicto a los libros. Y es obvio, ¿verdad? Cualquiera va a decir, bueno, es un escritor. Para poder escribir hay que leer mucho y tener mucho conocimiento de lo que se va a escribir, y dependiendo de el estilo literario, ¿verdad? Del contenido que se va a escribir, pues en unos casos mucha imaginación, ¿verdad? Como si son libros de cuentos, libros de historias de ficción y de tantas cosas. Hay libros también educativos, de ciencia, de matemáticas y tantas cosas. Entonces pueden venir muchas preguntas aquí, entre las que le hicieron a este escritor y le preguntaban en qué países se leía más. Y él decía que de acuerdo a su conocimiento, países como Finlandia y como Suecia eran países donde más la gente leía. Y en qué países pues se leía menos, ¿verdad? Y él no quiso decir para no hacer sentir mal a nadie, pero cada quien, ¿verdad? Se identifica en el país donde está, y de acuerdo a, como dice un dicho por ahí, ¿verdad? El león juzga por su condición. Entonces, de acuerdo a lo que cada quien lee, entonces dirá, realmente soy un buen lector o no soy un buen lector. Y hay muchos libros que una persona puede leer en su vida, y unos libros le van a gustar más que otros. Hay libros que de repente no le gustan, pero los termina de leer porque ya los comenzó, y para ver en qué terminó ese libro, pues lo termina de leer. Hay, por así decirlo, buenos libros, ¿verdad? Y malos libros en las distintas ramas de las cuales se escriben, porque se escribe de todo, hasta lo que menos creemos nosotros, la gente escribe, y hay libros y hay lectores para todo ese tipo de libros, ¿verdad? Hay lugares específicos donde la gente le gusta leer. Hay quien le gusta leer al aire libre, hay quien le gusta leer, ¿verdad? En una terraza, en un balcón, en una silla, en un sofá, en, qué sé yo, en una hamaca, de muchas maneras. Incluso hay hasta audiolibros, ¿verdad? Para personas que tal vez van conduciendo o están trabajando y pues no pueden detenerse a hojear un libro, pero se están nutriendo. Yo he tenido la oportunidad a veces, cuando he viajado distancias largas por tierra, ir escuchando audiolibros, y me gusta, ¿verdad? Bueno, también podemos hablar, ¿verdad? Acerca de que cuando se lee, se traslada y se viaja a muchos lugares, ¿verdad? Como quien dice, se mete uno en la lectura, en la historia, y puede sentir que está viviendo ese momento también. Entonces, algo muy importante que le preguntaban a este escritor, y le preguntaban que según él,
cuántos libros en un año una persona debía leer. Y él decía que hay clasificaciones de lectores, ¿verdad? Hay lectores pues ávidos, ¿verdad? Que están siempre buscando qué leer y qué aprender. Entonces, un lector ávido a la lectura, entonces está por lo menos 50 libros al año. De ahí para adelante puede leer muchos más. Entonces, un lector medio, entre unos 20 y unos 30 libros, ¿verdad? Y un mal lector solamente estaría leyendo un libro al año, un libro al año. Y bueno, hay diferentes tamaños y contenidos de libros, ¿verdad? Y pues hay necesidad, ¿verdad? De incentivar a la lectura. Por ahí alguien publicaba una figura, una imagen y decía cuando no lees, cuando no te informas, cuando no te preparas, estás obligado a creer todo lo que te dice, ¿verdad? Porque no estás por ti mismo leyendo, investigando y conociendo y abriendo pues el entendimiento y la mente acerca de las cosas que pasan. Entonces, ¿cómo hacer para que otras personas lean? Bueno, es algo que debe comenzar desde la niñez, si es posible, ¿verdad? Porque cuando ya se llega a una edad, pues, adulta, es muy difícil, ¿verdad? Nosotros lo vemos con nuestros estudiantes, lastimosamente, de Instituto Bíblico, a veces una cantidad de capítulos de un libro de la Biblia, que es pues un mini libro, si lo comparamos con otros libros pues literarios, no lo leen, no prestan atención. E incluso cuando leen, no están meditando en lo que están leyendo y eso es una gran dificultad para poder avanzar, ¿verdad? En el proceso de la enseñanza. Entonces, cuando se es niño, si los niños tienen al alcance libros, hay libros para niños, hay libros para jóvenes, hay libros para adultos, hay libros para pastores, hay libros para todo, ¿verdad? Entonces, pero se debe tener un acceso. Si no hay un acceso a los libros, si no hay un ejemplo, si ellos no ven que sus padres están leyendo, difícilmente ellos van a leer también. Pero hablando entonces de libros, leíamos, ¿verdad? El versículo número 13 de primera de Timoteo, donde el apóstol Pablo escribió pues esta carta y la segunda también le escribió dos cartas a este joven obrero Timoteo. Y entre las cosas que él le decía que se tenía que ocupar, una de ellas, ¿verdad? Era la lectura. Ocúpate en la lectura. Es importante leer, es importante leer. Y bueno, de ahí le dijo pues la exhortación, ¿verdad? Pues que él estuviera exhortando, animando, ¿verdad? A los demás a seguir adelante en el camino cristiano y la enseñanza, que es lo que estamos pues ahorita compartiendo, ¿verdad? Enseñar, compartir los principios de la palabra de Dios y que esos principios pues los atesoremos y ellos puedan ponerse en práctica y puedan transformar nuestra vida, puedan hacer la voluntad de Dios para lo cual la ha enviado. Entonces, quiero que me acompañen a una pequeña reflexión que queremos compartir el día de hoy acerca del libro más importante. Este será el tema, ¿verdad?, de esta enseñanza, de esta reflexión de esta noche, el libro más importante. Hay muchos libros, millones de libros en el mundo, ¿verdad? Desde que se imprimió el primer libro, que precisamente fue la Biblia, a través de la imprenta de Gutenberg. Entonces, se han impreso muchos libros, ¿verdad? Tanto seculares como cristianos y de cualquier otro contenido. Pero el libro más importante, tenemos que conocerlo. Todos tenemos que conocerlo. Todos tenemos que leerlo. Y el que no sabe leer, como decíamos, existen audiolibros, pues entonces, aunque sea escuchar de qué se trata lo que está escrito en ese libro. ¿Por qué? Porque ese libro es tan importante que el contenido de ese libro tiene un impacto eterno
sobre la vida de cada uno de las personas que lo conocen. Entonces, he ahí su importancia. Y por lo importante que ese libro es, debemos apreciarlo, debemos estudiarlo, debemos creer en todas las palabras que están escritas en ese libro, debemos obedecer las enseñanzas de ese libro y debemos hacerlo nuestro manual de vida. Yo sé que usted ya sabe cuál libro es, amén. Entonces, ese libro, le voy a decir que ese libro no contiene la palabra de Dios. Usted va a decir, pero pastor, ¿cómo es eso que no contiene la palabra de Dios? No, no la contiene. Ese libro es la palabra de Dios, que es muy diferente, porque entre muchos libros que se escriben, alguien viene y menciona algo de Dios, entonces, y si cita una porción bíblica, entonces ese libro, entre tantas cosas que se escribieron, estoy hablando de otros libros, no el más importante, entonces puede contener algo de la palabra de Dios, pero este libro, el libro más importante, este libro en su totalidad es la palabra de Dios. Tanto así que si rechazamos ese libro, es como que estamos rechazando a Dios. A Dios. Al rechazar ese libro, las palabras que están escritas en ese libro, estamos rechazando a Dios y eso va a tener un impacto eterno en la vida de aquel que lo rechaza. ¿Cuál es ese libro? Exactamente, ese libro es la Biblia. La Biblia, ¿verdad? El libro que nosotros sabemos que es el libro de Dios, es el libro de los libros, se pueden escribir millones y millones y billones y trillones y cantidad infinita de libros, pero ningún libro va a estar por encima de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, en este libro Dios muestra a la humanidad cómo nosotros podemos tener una relación correcta con Él, cómo nos podemos relacionar con Dios. ¿De qué otra manera, verdad? Si no es de la manera que Dios ha establecido. Y ahí es donde nosotros vemos que cuando muchas personas, muchos grupos, ¿verdad? Que dicen pues hablar de Dios y querer llegar a Dios y llevar a otras personas a Dios, si este libro lo dejan por un lado, no lo toman como la guía, como el manual, como el mapa y las instrucciones de cómo tener esa relación, entonces vemos que se llena de una serie de actividades, una serie de cosas que realmente no es lo que Dios quiere. No es la manera en la que Dios quiere que nos relacionemos con Él. ¿Por qué? Porque se está haciendo a la manera humana, a la manera que alguien pensó, a la manera que alguien imaginó, a la manera que cierto grupo, ¿verdad? Dijo, lo vamos a hacer así, pero no es como nosotros pensamos, como nosotros creemos, sino como Dios en este libro lo ha establecido. Ahí conocemos entonces de qué manera nosotros podemos tener esa relación, ¿verdad? Perfecta, personal con Dios. Es una relación personal. Podemos en el mundo existir millones y millones de personas, pero Dios tiene una relación individual, personal con cada uno, ¿verdad? Porque Él es Dios. Él es Dios, Él puede saber y conocer y atender las necesidades de cada uno. Y nosotros, humanamente hablando, pues tenemos limitaciones, pero Dios no tiene limitaciones. Entonces, ahí nosotros podemos ver realmente cosas que si no hubiesen sido reveladas por Dios, nosotros no podríamos saberlas. O sea, ese libro es la revelación de Dios. Él nos enseña a través de ese libro cosas que de otra manera nunca hubiésemos podido descubrir, ¿verdad? Y esa revelación fue dada progresivamente, no fue, pum, de una vez, ¿verdad? Salió en el año tal. No, eso fue dado progresivamente en un periodo de unos 1500 años. Fueron entonces varias personas que Dios escogió alrededor del mundo, ¿verdad? Unos 40 autores por lo menos, a los cuales Dios les fue revelando, ¿verdad? El contenido de ese libro
y que ahora, pues antes estaba en rollos, estaba separado, ¿verdad? Y se le llamaba pues el rollo, como cuando Jesús llegó al templo y dice que le dieron a leer el rollo del profeta Isaías. Y así estaban también los libros de la ley, así estaban los libros poéticos, y así, ¿verdad? Podemos ver nosotros que habían distintos rollos, pero luego ya en el tiempo moderno, ¿verdad? Se hace un compendio, se juntan todos esos libros y se hace una biblioteca, por así decirlo, lo que nosotros conocemos como Biblia, que significa eso, ¿verdad? Conjunto pues de libros. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí en la Biblia es que nosotros podemos tener, y todo ser humano, ¿verdad? La fuente, la autoridad en todo lo que tiene que ver con los asuntos de fe. O sea, no podemos hablar de fe, no podemos hablar de relación con Dios, no podemos hablar de Dios si no es bajo la enseñanza bíblica, ¿verdad? Porque si no, entonces la persona se está creando un Dios a su imaginación y no es así, ¿verdad? Sino que como la palabra de Dios dice, como Él se ha revelado a través de su palabra, así es. Entonces, si este libro es el libro más importante, claro que muchas personas dirán, pero ¿cómo nosotros podemos estar seguros? ¿Cómo nosotros podemos saber que este libro realmente es la palabra de Dios y no solamente pues un buen libro, ¿verdad? Porque las personas que leen clasifican a los libros, este libro está bueno, este libro no me gustó, este es un mal libro. Entonces, ¿cómo entonces este libro pasa de ser un libro común y corriente a ser el libro más importante que una persona en su vida pueda conocer? Eh, ¿Qué tiene la Biblia, verdad, de excepcional, verdad, que lo va a destacar entre otros libros que también puedan hablar de Dios? Porque no solo la Biblia es un libro que habla de Dios, como le digo, hay mucha gente que ha escrito cosas de Dios, pero no son la Biblia. Entonces, ahí vamos a ver una serie de cosas más adelante que ya esos requisitos no los van a llenar o van a cumplir con esos requisitos esos otros libros y la Biblia sí. Entonces, podemos preguntarnos o la gente nos podrá preguntar, ¿y usted tiene alguna evidencia que pueda comprobar que la Biblia realmente es la palabra de Dios? Y claro, claro que existen evidencias y eso es lo que vamos a estar compartiendo a continuación, ¿verdad? Si nosotros queremos entonces afirmar, compartir, enseñarle a otros, ¿verdad? La importancia suprema de conocer, de tener, de obedecer y de vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice, entonces tenemos que nosotros tener también esos argumentos con los cuales nosotros, en lo que esa persona, ¿verdad? Va oyendo y va naciendo su fe, porque la misma palabra de Dios lo dice en Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, una persona que todavía no ha escuchado la palabra de Dios, no va a tener fe. Podrá tener curiosidad, pero no va a tener fe. Entonces, nosotros de una u otra manera, al encontrarnos con una persona que nos cuestione o que ponga, como dicen, en tela de duda, que realmente la Biblia es la palabra de Dios y que vale la pena conocerla, leerla, escucharla. Entonces, aquí tenemos algunas cosas que podemos compartir con ellos para que ellos sepan entonces que esta Biblia, ¿verdad? O este libro, pues, fue inspirado divinamente y, y es suficiente, o sea, con la palabra de Dios, con este libro, con la Biblia, no necesitamos ir a buscar otros libros más, ¿verdad? Aunque hay muchos libros cristianos de buenos autores que nos pueden traer un poquito más de luz, pero si esos otros libros no existieran, no serían tampoco necesarios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es nuestro maestro también, es el que nos enseña y nos va a revelar la palabra de Dios, nos va a hacer sabios, incluso lo dice en él mismo, dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Entonces, no hay duda, ¿verdad? De que la misma Biblia, ella misma, afirma que es la palabra de Dios. Y vamos a ir entonces a unos
versículos que están en otra carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo también, y esta es la segunda carta a Timoteo, y capítulo 3, ¿verdad? Allá estábamos viendo primera carta de Timoteo, capítulo 4, 13, y ahora vamos a ver segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17. Y aquí en estos versículos dice la siguiente manera, el apóstol Pablo escribiéndole a este joven obrero Timoteo, le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mire qué lindo, desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí mismo, ¿verdad? En este mismo libro, leemos estas palabras que le escribió en una carta el apóstol Pablo a Timoteo, donde está diciendo que esta escritura que está en este libro es inspirada por Dios. No se le inventó cualquier escritor, ¿verdad? Que dijo, mira, vamos a escribir esto aquí, me parece bonito. No, eso no escribieron lo que ellos quisieron, lo que les dio la gana, sino lo que el Espíritu Santo de Dios les inspiró y les dijo, escribe esto. De hecho, en muchos de esos libros dice, y el Espíritu de Dios me dijo, y escribe esto, y escribe, y escribe, y escribe. Entonces son instrucciones que le decían, escribe esto, y hay muchas otras cosas que pasaron, ¿verdad? No todo lo que pasó, incluso no todas las cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, se escribieron, porque dice que si se hubiesen escrito, no alcanzarían los libros, imagínense, no alcanzarían los libros para contener todas las cosas que Jesús hizo, solo Jesús. ¿Cuántas cosas más, verdad? Otros profetas, siervos de Dios, sacerdotes, patriarcas, qué sé yo, tantas cosas que si Dios no quiso que se escribieran, es porque sin esas otras cosas, el mensaje está completo. El mensaje de poder conocer a Dios, conocer su amor, conocer la salvación a través de Cristo. Entonces, para poder nosotros contestar estas preguntas que pueden surgirle a muchas personas, porque de repente usted dirá, pastor, yo creo, usted no me tiene que explicar, no me tiene que convencer que la Biblia es el libro más importante, debe ser el libro más importante para todo cristiano, porque también existe este tipo de situaciones que en este tiempo moderno, final y tiempo de apostasía, hay muchas personas que ponen otros libros por encima de la Biblia. El libro que escribió fulano, el libro que escribió sutano, dice tal cosa, pero hermano, pero la Biblia no, no, pero es que lo dice porque lo escribió sutano. Entonces, no puede ser más importante lo que escribió fulano, sutano, mengano, perencejo, ¿verdad? Que lo que Dios inspiró divinamente a estos siervos a los cuales les encomendó escribir lo que hoy conocemos nosotros como la Biblia. Entonces, pero sí, como le digo, nos vamos a encontrar con personas y la palabra de Dios nos dice, ella misma nos dice que nosotros debemos estar preparados para hacer una defensa de nuestra fe, ¿verdad? Dar razón de por qué nosotros creemos, por qué nosotros afirmamos que otro libro por encima de la Biblia no va a tener mayor importancia. El más importante a través de los siglos será y ha sido siempre la palabra de Dios, ha sido la Biblia. Entonces, vamos a ver aquí que hay evidencias, o sea, pruebas que se pueden mostrar tanto dentro del mismo libro, ¿verdad? Dentro de la misma Biblia, eso se le llaman evidencias internas, y hay evidencias externas, fuera de la Biblia, que van a comprobar que este libro en realidad es la palabra de Dios. Entonces, las evidencias internas, ¿verdad? Son las cosas que contiene la Biblia y que testifican a sí mismo, como este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? O estos versículos que testifican que su origen
es Dios, es una inspiración divina. Entonces podemos ver una de las primeras evidencias que la Biblia realmente es la palabra de Dios en la unidad. Una de las primeras evidencias internas es la unidad. ¿Cómo la unidad, pastor? Bueno, realmente nosotros, ¿verdad? La Biblia que nosotros conocemos y la Biblia que se ha autorizado para nosotros los cristianos contiene 66 libros, ¿verdad? Y hay otros libros por ahí que otros utilizan, pero esos no fueron reconocidos como inspirados divinamente. Entonces pueden servir para historia, para consulta, pero no como para doctrina, para fe. Entonces, estos 66 libros, estamos hablando de la evidencia interna de la unidad. Estos 66 libros, escuche bien, fueron escritos en 3 continentes diferentes, 3 continentes, y en 3 idiomas diferentes, ¿verdad? Como es hebreo, griego, arameo, y fueron escritos, ya dijimos anteriormente, en un lapso de 1500 años. Ese periodo, en ese periodo de tiempo, Dios utiliza 40 autores, por lo menos 40 autores de diferentes condiciones sociales, ¿verdad? Habían pues reyes, habían sacerdotes, habían profetas, habían otros que eran tal vez de menos conocimiento, ¿verdad? De letras, pero recibieron la inspiración, ¿verdad? Recibieron hasta pescadores como Pedro, recibieron la revelación divina y fueron autores de ciertos libros de los 66 que conocemos. Entonces, sin importar todas esas variables, 40 autores, imagínense 40, que 40 personas digan lo mismo, que en 1500 años, o sea que hubieron autores lo más seguro que ni se conocieron entre ellos, ¿verdad? Y todos están diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque así es, cuando algo viene de Dios, es inspirado por el Espíritu Santo, no importa si allá en China, allá en África, aquí en América, si el Espíritu Santo es el mismo que está hablando, va a decir lo mismo a todos, no importa en el idioma que sea, no importa en el lugar geográfico que sea, no importa la condición social, ¿verdad? Que tenga esa persona, el espíritu es el mismo. Entonces, la unidad es una evidencia interna, que la Biblia no se contradice, la Biblia trae un mensaje único, ¿verdad? De principio a fin, no tiene contradicción. Hay muchas personas que dicen, no, que la Biblia se contradice a sí misma. No, de ninguna manera. Que hay personas que la interpretan, ¿verdad? De una manera incorrecta y entonces de ahí sacan contradicciones. Ayer, por ejemplo, estudiábamos en el Instituto Bíblico acerca de que hay personas o hay grupos, ¿verdad? Eh, a veces hasta grupos cristianos, que de un versículo sacan una doctrina y ya por eso se separan de otros cristianos porque dicen, no, estos no siguen esta doctrina, cuando algunas cosas eran costumbres en ese tiempo y no era para establecerse como una doctrina, por poner un ejemplo. Entonces, no tiene contradicción, no tiene por qué dividir, por el contrario, tiene un mensaje unificado a pesar de los 1500 años, a pesar de los 40 autores, a pesar de los 3 continentes, habla lo mismo. Entonces, esta unidad es única y lo hace diferente a otros libros. Y eso es una evidencia de su origen divino, ¿verdad? Que Dios fue el que dio esas palabras para que fueran registradas ahí. Otra evidencia interna, o sea, que está dentro del mismo libro que se puede comprobar, son las profecías que contiene el libro, ¿verdad? Por ejemplo, hay profecías que están detalladas, están con muchos detalles, ah, referentes a naciones particulares, como por ejemplo la nación de Israel, incluso nombres de ciudades también, y habla también profecías acerca de toda la humanidad, ¿verdad? Que son cosas que estamos viendo ahora y hemos estado viendo en los últimos años cumplirse. Y esas profecías entonces están dando una evidencia interna de que este libro salió de la inspiración divina, no se lo inventó alguien así por capricho personal. Entonces, otras profecías que están dentro del libro son, por ejemplo,
cuando se habla de la venida del Mesías, ¿verdad? El Salvador, para que todos creyeran en él, entonces Jesús ha sido anunciado. Por ejemplo, se especifica en qué ciudad iban a nacer, que iban a nacer de una virgen y todo lo que es su vida, cómo iba a morir y que después iba a resultar, todo eso estaba ahí dada, ¿verdad? Entonces, usted dirá, pero, u otra persona, ¿verdad? Dirá, pero hay muchos libros que hablan de profecías fuera de la Biblia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esas otras profecías no son detalladas y son como quien dice, bueno, a ver si le pego, a ver si eso funciona o no funciona. Lo que está escrito en la Biblia, eso realmente se cumple porque eso no se lo inventó más que Dios, ¿verdad? No fue invento humano. Entonces, hay por lo menos más de 300 profecías que hablan acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y lo conocemos la palabra de Dios, sabemos que Jesús, pues en el Nuevo Testamento se empieza a hablar en los evangelios de su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, ¿verdad? Y todo lo que es la historia de la iglesia y por ahí en adelante. Entonces, entre esas 300 profecías sobre Jesucristo que se dieron en el Antiguo Testamento, entonces se habló de dónde iban a ser, cuál iba a ser el linaje, ¿verdad? O sea, de qué tribu iba a venir, cómo moriría y cómo iba a resucitar, ¿verdad? Lo mencionábamos. Entonces, ¿cómo explicar que las profecías que están escritas en este libro, en la Biblia, son tan exactas y que se cumplen, se han cumplido algunas y otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir? Bueno, la única manera es saber que esto es una evidencia más dentro de la misma Biblia, dentro de su mismo contenido, de que este libro es un libro divino, un libro que salió de Dios. Entonces, no hay ningún otro libro, ¿verdad? Religioso que tenga tanta exactitud en sus profecías como la Biblia. Yo le podría enumerar cualquier cantidad de sectas y de religiones, obviamente falsas, que han escrito revistas, publicaciones y han dado profecías que no se han cumplido. ¿Por qué? ¿Verdad? Al igual que por ahí, usted sabe que en la calle anda mucha gente y no solo en la calle, sino que en las televisiones, en el internet y en las congregaciones, en algunas, mucho falso profeta. Estamos viviendo en ese tiempo. Gente profetizando cosas que Dios no le dijo y por lo tanto no se cumple. Otra evidencia interna que tiene este libro es su autoridad y su poder. Son únicos. El poder y la autoridad que tiene este libro en sí mismo no lo tiene ningún otro libro. Claro, te dirá, pero esta es una evidencia más subjetiva, o sea, de opinión personal. Otro de repente puede decir que no, pero no deja de ser un testimonio poderoso, ¿verdad? Del orden divino de la Biblia. ¿Por qué? Porque la autoridad de la Biblia es diferente a cualquier otro libro. Lo que la Biblia dice, o sea, se establece como mandamiento. Dice, esto manda, esto enseña, esto dice Dios, esto es lo que yo quiero, o sea, con autoridad. No es como que, bueno, como recomendaciones, si te gusta, si te parece, no, esta es la manera, esto es lo que a Dios le agrada. Entonces, todas esas cosas se está hablando con autoridad, ¿verdad? Y poder. ¿Por qué? ¿Por qué poder? Porque la Biblia está viva. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando se está leyendo ese libro, el autor, que es el Espíritu Santo de Dios, está presente para revelar y muchas veces hace que estas palabras salten, de lo escrito salte a una revelación, a una palabra revelada, que sería un rema. Entonces ya la persona dice, wow, yo agarro esta palabra para mí, la entiendo, ahora la comprendo, cuántas veces la había leído y hasta ahora entonces vengo a entender. El Espíritu Santo viene y hace pues que esa palabra se haga un rema, una revelación. Entonces la autoridad de este libro, de la Biblia, se ve a través del poder, porque la palabra de Dios no se envía para entretener a nadie. Dice que esta palabra se envía con un propósito y va a ser para lo cual
yo la he enviado, dice el Señor en su palabra a través del profeta Isaías. Entonces esa palabra viene a transformar, como decía ya el apóstol Pablo también a Timoteo, le decía, esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. O sea, esa palabra viene con un propósito y ese propósito es transformar, hacerle ver al ser humano, ¿verdad? Su condición delante de Dios, porque de repente delante de las demás personas, todo el mundo nos puede aplaudir y decir que estamos bien, pero ¿de qué nos sirve que nos aplaudan? ¿Verdad? Si un día vamos a estar delante de Dios y entonces Él va a juzgar a vivos y a muertos, dice la palabra, y ahí es donde lo que vale no es los aplausos de la gente, la opinión de la gente, sino lo que Dios dijo en su palabra que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer. Y si lo hicimos a nuestra manera y no a la manera de Dios, entonces estamos, como dijo aquel, ¿verdad? Fritos. Entonces, por eso esta palabra es una palabra de autoridad, porque esta palabra, ¿verdad? Tiene, como decíamos al inicio, consecuencias eternas. O la obedecemos, la cumplimos, la creemos, o si no, entonces, ¿verdad? Le daremos cuenta a Dios de haber rechazado y haber entonces tenido en poco su palabra, ¿verdad? Porque no es palabra, como decimos y repetimos, que salió por capricho humano, salió por revelación divina. Entonces, vidas transformadas, cambiadas, restauradas, libertados por el poder de la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo que ese poder que tiene la Biblia, esa autoridad que tiene la Biblia, solamente da testimonio entonces de que esa palabra provino de Dios mismo. Mencionamos por lo menos 3 evidencias internas. Ahora vamos a ver un par de evidencias externas que nos van a comprobar y nos van a decir entonces que es, en realidad la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es el libro más importante. La primera evidencia externa que podemos nosotros ver es la historicidad de la Biblia, o sea, la historia. Hay eventos históricos que están comprobando, ¿verdad? Se puede comprobar su veracidad, su precisión en cualquier otro documento histórico. O sea, lo que la palabra de Dios relata no solamente lo dice la Biblia, sino que a través de otros documentos, como le digo, se escribieron muchos otros libros, aparte de la Biblia, en los tiempos que la Biblia se estaba escribiendo. Entonces, esos libros más bien, si la gente dice, no, yo no creo en la Biblia, yo creo en los libros históricos. Entonces, los libros históricos lo que van a hacer es dar testimonio y van a comprobar que lo que dice la Biblia fue así, pasó como la Biblia dice que pasó y en el tiempo que la Biblia dice que pasó. Entonces, hay evidencias arqueológicas, ¿verdad? Como por ejemplo, que encontraron restos del arca de Noé. Y cuando le hicieron la prueba para conocer la antigüedad, ¿verdad? De esa madera que habían encontrado que eran restos del arca de Noé, le hacen la prueba, una prueba que se llama el carbono 14. Y entonces cuando tiran para atrás, entonces miran en la Biblia y ven entonces que corresponde a la antigüedad del tiempo que la Biblia dice que ocurrió ese diluvio. Entonces, las pruebas o las evidencias arqueológicas, ¿verdad? Están nada más comprobando que lo que la palabra de Dios dice, esos relatos son verdaderos. Hay muchos otros documentos, ¿verdad? Escritos que comprueban y comprueban que los relatos de la palabra de Dios son exactos y son verdaderos, como hemos mencionado del tiempo, ¿verdad? Cuando Josué oró, que el sol se detuviera y la luna, casi un día. Y ese tiempo después, cuando están contando, ¿verdad? Los científicos, el tiempo, ven que les falta un día. Y alguien que conocía la Biblia dice, no, que ahí en la Biblia hay un relato de un tal Josué que hizo esto, le pidió a Dios y Dios detuvo ahí en Gabaón, ¿verdad? El sol y la luna, casi un día, sí, pero falta otro poquito. Y entonces ya le da el otro relato bíblico del rey Ezequías, ¿verdad? Con el profeta Isaías, cuando la sombra, ¿verdad? Del sol, en lugar de avanzar, retrocedió unos cuantos grados. Entonces ahí estamos viendo evidencias externas de la veracidad de la palabra de Dios. Por eso vale la pena conocerla, leerla, estudiarla, creerla, ponerla en práctica por encima de cualquier otro libro. Sí,
podemos leer y podemos ocuparnos en leer y conocer, pero ningún otro libro va a estar por encima de la importancia de la palabra de Dios. Entonces, toda evidencia arqueológica y todo manuscrito, ¿verdad?, antiguo, apoyan que la Biblia es un libro realmente verdadero, porque lo que dice ahí con exactitud y con verdad se puede verificar no solo en la Biblia, sino externa. Por eso está hablando que son evidencias externas, ¿verdad? Hay veracidad cuando se trata pues de todo lo que es la historia, todas las enseñanzas, las cosas realmente pasaron. Otra evidencia externa es la integridad de sus autores. Fueron autores humanos los que escribieron, pero en ellos había una integridad. Y eso es otra evidencia, que fueron escogidos entonces de parte de Dios, ¿verdad? No es que alguien dijo, ¿sabe qué? Dios me escogió a mí y se puso. No, realmente su vida también daba testimonio en cuanto a la integridad, ¿verdad? Hombres sinceros, hombres honestos, hombres temerosos de Dios, que estuvieron dispuestos a morir y a menudo, ¿verdad?, a morir como mártires. O sea, al decir mártires es muertes atroces, violentas, por defender lo que ellos creyeron, esa revelación que ellos creían y ellos compartían con otros también. Entonces, sí, eran hombres ordinarios como cualquier otro, pero honestos, hombres santos. O sea, Dios escogió esos instrumentos porque también tenían características que a Dios le agradaron, ¿verdad? Claro que todo el que Dios escoge es porque Dios le ve alguna característica. Tal vez no es que sea perfecto, pero tiene temor de Dios, ¿verdad? Busca guardar la santidad, busca agradar a Dios por encima de todas las cosas. Y ellos creyeron y entendieron que era Dios el que les estaba hablando y les estaba diciendo lo que tenían ellos que escribir. Entonces, por ejemplo, los hombres que escriben el Nuevo Testamento, eh, ellos, por ejemplo, eh, conocían realmente que las cosas que estaban escribiendo estaban pasando porque eran testigos de las cosas que estaban pasando. Porque, por ejemplo, hay cosas como el libro de Génesis, es un misterio, ¿verdad? Porque el libro de Génesis no lo escribió Adán y Eva, sino que más adelante lo escribe Moisés. Y entonces, ¿cómo Moisés sabía qué fue lo que pasó en el Edén y qué fueron todas las cosas que pasó antes que él naciera? Bueno, por revelación divina. Mire qué tremendo. Entonces, pero estos del Nuevo Testamento, muchos de ellos vivieron, fueron testigos de las cosas que acontecieron. Por ejemplo, cuando estaban hablando de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Entonces, están diciendo que había muchas personas que eran testigos, no solo los que escribieron, sino que habían otras personas. De hecho, ellos tenían que estar escribiendo cada cierto tiempo copias nuevas porque se iban deteriorando y entonces el que había escrito la primera copia con el otro, entonces todavía estaban vivos y podía dar testimonio de que lo que el otro escribió era lo que realmente tenía la copia anterior y así sucesivamente de generación en generación, como lo estableció Dios en el Antiguo Testamento, iban enseñando e iban compartiendo el uno al otro, pues las enseñanzas, los hechos de Jehová. Entonces, en 1 Corintios capítulo 15 y verso 6, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mire, a más de Jesús resucitado, a más de 500 personas a la vez, de los cuales cuando escribe el apóstol Pablo la carta a los Corintios, aquí en el capítulo 15, 6, ¿verdad? Les dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, como quien dice, bueno, de esos 500, todavía hay hermanos que están vivos y que le pueden decir, sí, es cierto, yo vi a Jesús que resucitó. Yo soy uno de los 500 que lo vio a él después de haber resucitado. Mire qué tremendo. Entonces, ver a Cristo resucitado tuvo un impacto en la vida de estos hombres. Entonces ellos apoyaban también, ¿verdad?, las enseñanzas, porque uno de los mensajes principales que los apóstoles de Jesús empezaron a predicar después de que Jesús fue ascendido al cielo, ¿verdad? Empezaron a predicar a Cristo, decían, y a este resucitado. Y entonces el imperio de ese tiempo no quería que ellos dijeran que Jesús había resucitado.
Querían que dijeran que no, que se había muerto, había quedado en el sepulcro, pero que el cuerpo se lo habían robado, pero no querían que, porque entonces estaba comprobando y estaba dándose testimonio de que Jesús es Dios. Y ellos no querían que la gente supiera eso. Pero estos hermanos, ¿verdad? Tanto los escritores como los primeros cristianos que vieron con sus ojos la resurrección de Cristo, entonces ellos, en lugar de esconderse después, ellos agarraron valor y estuvieron dispuestos a morir, pero predicando ese mensaje que ellos habían visto. Estuvieron dispuestos a ir a la cárcel. Y cuando les decía, cállense, ya no prediquen eso, ellos decían, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Algunos lo habían visto y otros lo habían oído de otros que lo habían visto. Entonces, sus vidas están dando y su muerte también, pues la forma pues de morir por su causa, por la causa de Cristo, dando testimonio de la palabra. Entonces dan realmente un testimonio de que valía la pena defender lo que ellos decían, lo que ellos predicaban, lo que ellos enseñaban. Entonces, esta es una evidencia externa de que esas personas que Dios les reveló la palabra, defendieron, como se diría, capa y espada, con su propia vida, lo que Dios a ellos les había revelado. Y ya una evidencia externa final, para terminar, que la Biblia realmente es la palabra de Dios, es la indestructibilidad de la Biblia. O sea, que la Biblia no la han podido destruir, ¿verdad? Porque la Biblia, como dijimos en el tema de esta enseñanza, la Biblia es el libro más importante, el libro más importante. Entonces, a causa de la importancia del mensaje que contiene la Biblia, entonces ha sido perseguida, ha sufrido ataques agresivos, han intentado destruirla, la han prohibido en muchas partes del mundo, ¿verdad? Y conocemos pues los testimonios de que muchos siervos de Dios, misioneros, han tenido que prácticamente contrabandear, llevar la Biblia, ¿verdad? Y hasta incluso se conocen testimonios de personas llevando la Biblia a lugares que era prohibido, que se pagaba con cárcel y con muerte, llevar la palabra de Dios a esos lugares, que muchos de ellos oraron y le dijeron, Señor, ciégale los ojos a estos guardias para que cuando nosotros pasemos enfrente de ellos con las maletas llenas de Biblia, ni siquiera nos miren. Y Dios lo hizo. Y ellos testificaron después de eso. También, ¿verdad? De personas, pues que cuando recibieron la Biblia, tal vez una Biblia para toda una comunidad, para todo un pueblo, entonces arrancaron página por página y se la fueron entregando a cada uno. Y ese uno, ¿verdad? Hasta que se aprendía esa página, revés y derecho, la intercambiaba con otra persona. Esas son las cosas que tal vez nosotros hemos llegado a conocer y hemos llegado a escuchar de otros lugares, porque gracias a Dios en los países donde hemos estado, pues no se ha vivido esa persecución hasta el momento de la palabra de Dios. Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, que emperadores romanos en la antigüedad, se habla de uno Diocleciano, ¿verdad? Quiso eliminar la palabra de Dios. Ya en los tiempos más modernos, dictadores, comunistas, ateos, agnósticos, ¿verdad? La gente que no cree en nada. Entonces, han atacado la Biblia y queriendo decir que es mentira lo que dice ahí, que no sirve y queriéndola pues restar importancia. Pero la Biblia ha resistido y ha sobrevivido todos los ataques y todavía, ¿verdad? Sigue siendo el libro más publicado y más leído en el mundo. Entonces, a través del tiempo, ¿verdad? Mucha gente, incluso escépticos, o sea, que no creen en nada, han considerado la Biblia como un libro mitológico, ¿verdad? Pero la arqueología, como decíamos hace un momento, ha confirmado que la Biblia es un libro histórico también. De hecho, hay una clasificación en la Biblia de libros históricos. Entonces, han habido opositores que han atacado la enseñanza de la Biblia y han dicho que es una enseñanza primitiva, que es anticuada, que sus conceptos, sus enseñanzas morales han tenido influencia en sociedades y culturas, ¿verdad? Y vemos cómo nosotros a través de la palabra de Dios entendemos que estamos en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo.
que no tenemos, ¿verdad?, que acomodarnos, amoldarnos al tiempo y al mundo en el cual vivimos, ¿verdad?, porque somos peregrinos y extranjeros. Todo eso nos lo ha enseñado la palabra de Dios, por más que ha sido atacada, ¿verdad?, por la pseudociencia, porque muchos científicos de la antigüedad han creído en Dios y han creído en la palabra de Dios, pero han habido otros que no, ¿verdad? Por ejemplo, la psicología, movimientos políticos, eh, tienen que darse cuenta, ¿verdad? Que la Biblia es verdad, porque hay gente que no, que eso que está en la Biblia no es así, ya no aplica para el tiempo de hoy. La Biblia tiene una vigencia eterna, eterna, no caduca, ¿verdad? No pasa de moda. La Biblia es eterna porque salió de un Dios eterno. Entonces, este libro es tan importante porque ha transformado no solo vidas individuales, sino culturas completas a lo largo, ¿verdad?, de los últimos años. Y entonces, por más que la hayan atacado, por más que hayan querido destruirla, la Biblia permanece. Permanece su veracidad y su impacto, ¿verdad?, en las vidas. Hay personas que han recibido una Biblia, nadie les ha predicado y solo leyendo la Biblia se han entregado su corazón a Jesús. Leíamos, ¿verdad?, en la lectura al principio de la reunión, Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, ahí vemos nosotros con la precisión que este libro ha sido preservado y han querido alterarla, cambiarla, atacarla, destruirla, ¿verdad? Pero hay un testimonio grande de que la Biblia realmente es la palabra de Dios y Dios mismo es el que la protege. Dios mismo, por eso es importante, es el más importante de los libros, ¿verdad? Entonces no debe de sorprendernos a nosotros que la ataquen, porque como decíamos, el que la rechaza está rechazando a Dios. Pero como le dijeron a Saulo de Tarso, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Así la gente que ataca la Biblia está atacando a Dios. ¿Y quién es el que va a defenderla? Es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que la Biblia va a permanecer intacta, incambiable, porque no necesita adaptarse. Incluso un líder religioso de estos tiempos modernos dijo que la Biblia era un libro anticuado y que había necesidad para este mundo moderno de escribirse una nueva Biblia. ¿Qué le parece a usted? ¿Verdad? Pero esas son las palabras de él. Pero la palabra de Dios a través de Jesús, ¿verdad?, que Dios en San Marcos 13:31 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, después de mirar todas estas evidencias, a nosotros no nos debe quedar ni la más mínima duda, ¿verdad?, que el libro más importante es la Biblia, porque la Biblia no contiene, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por habernos dejado tu palabra, porque ella, Señor, es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, porque es la luz, Señor, que nos guía en medio de toda oscuridad. Señor, gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, podemos ver nuestra condición y podemos encontrar también, Señor, la solución para poder ajustar nuestra vida a tu voluntad. Y cómo, Señor, vivir una vida, Señor, que sea agradable a ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a siempre tenerla, Señor, con la importancia, Señor, en nuestras vidas. Que, Señor, nosotros podamos hacer lo que tú le dijiste a Josué en el capítulo 1, verso 8, que nunca se aparte de nuestra boca, Señor, el libro tuyo, el libro de la ley, Señor, las leyes que tú estableciste para que nosotros las guardemos, para que hagamos conforme, Señor, a todo lo que ahí está escrito, para que entonces hagamos prosperar nuestro camino y todo nos vaya bien. Amén y amén.